¿Se ve pantalla completa? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, bien, buenas tardes. El día de hoy, primero mi nombre soy el doctor Oscar Ramos Godoy, yo soy médico psiquiatra, soy el coordinador del curso de Semiología Psiquiátrica y Psiquiatría. El día de hoy voy a conversar con ustedes, voy a dar la exposición de lo que es la conciencia del yo, la memoria, ¿no? Cual involucra definición de estas, exploración psicopatológica y cuáles son sus alteraciones. Si en algún momento se va la señal, le pido por favor a la delegada que me escriba por el WhatsApp. Empiezo con este caso clínico. Ya vayan anotando ustedes, porque conforme se desarrolle el tema, ustedes se van a ir percatando, ¿no? De la coherencia de este caso clínico. Es un paciente varón de 45 años sin antecedentes psiquiátricos previos. He llevado a consulta por su familia debido a episodios de confusión y cambios en la percepción de sí mismo. Refiere sentir que su cuerpo no le pertenece y que sus pensamientos son ajenos, describiendo una sensación de desconexión con su identidad. En ocasiones menciona verse en el espejo y no reconocerse. En la evaluación psiquiátrica se observa ansiedad y discurso desorganizado. No presenta alucinaciones, pero sí fenómenos de despersonalización y desrealización. El paciente tiene dificultad para describir emociones propias y manifiesta dudas sobre su existencia. No hay alteraciones en memoria ni en la exploración neurológica. Se solicita resonancia magnética cerebral, que resulta sin hallazgos patológicos. Se diagnostica trastorno disociativo con alteración de la conciencia del yo. Este es el diagnóstico del paciente. Se inicia terapia cognitivo-conductual y tratamiento con ansiolíticos de apoyo. En seguimiento, presenta mejoría parcial con reducción de episodios disociativos. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la conciencia del yo y cómo este concepto se va a ir relacionando con el caso clínico que acabo de presentarles. ¿Qué es la conciencia del yo? La conciencia del yo es un concepto fenomenológico que implica ser consciente de uno mismo y del entorno. Cuando hablamos de fenomenología, me estoy refiriendo a los acontecimientos en el presente, en vivo, lo que se puede estar observando. Con otras palabras, los fenómenos que se están observando en el paciente, aquí y ahora. Es ahí donde parte este concepto, ¿no? De fenomenológico. Son las situaciones, las vivencias que se están presentando en ese momento. Es la capacidad, hablo de la conciencia del yo, la capacidad de un individuo para reconocer su existencia, identidad y continuidad en el tiempo. En la práctica clínica, las alteraciones de la conciencia del yo se observan en trastornos como la esquizofrenia, donde se pierde la unidad y la identidad del yo. Como verán, no estoy hablando de niveles de conciencia, es otro fenómeno que se presenta también en los pacientes. Aquí yo estoy hablando más que todo de alteraciones cualitativas de la conciencia, no cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, según Carl Jasper, nos da ciertos aspectos claves para determinar la conciencia del yo, ¿no? Él define pues la conciencia del yo en el cual existen elementos, cuatro elementos fundamentales, que es la conciencia de la actividad del yo, la unidad del yo,
la identidad del yo y la separación del yo con respecto al mundo exterior. Cuando hablamos de conciencia de la actividad del yo, lo que nos trae cada Jasper, ¿no? Es cuando pensamos, hablamos o andamos, ¿no? Cuando estamos realizando, ¿no? estos eventos, el pensar, el hablar o el simple hecho de caminar, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero no necesitamos estar tomando atención, salvo excepto en el pensamiento cuando queremos plantear una argumentación o una contraargumentación con respecto a alguna situación. Pero nos damos cuenta que somos nosotros los que hablamos o andamos o caminamos. Esto no va a ocurrir cuando hay una alteración de la actividad del cuerpo y comienzan a surgir las vivencias impuestas o enajenadas. Esto qué quiere decir que el paciente lo comienza a adquirir como que alguna entidad le está imponiendo pensamientos, sensaciones, como que no es propio de él o de ella, de ahí el término enajenación. Lo que es mío lo considero ajeno, de ahí el término de enajenación. Entonces, cuando hay una alteración en la actividad, en la conciencia de la actividad del yo, el paciente comienza a interpretar sus vivencias de esta forma, ¿no? Como que le son impuestas o no le pertenecen. Conciencia de la unidad del yo. Aquí, mediante la conciencia de la unidad del yo, experimentamos que somos siempre uno en cualquier momento. Es decir, yo soy el mismo en el trabajo, soy el mismo con mi pareja, con mis hijos, cuando me voy de viaje, de vacaciones. Entonces, me doy cuenta, comunidad, ¿no? Que siempre seré el mismo, así sean cuales sean las circunstancias en las que estoy viviendo en ese momento. Cuando ocurre una pérdida de la unidad del yo, es un indicador, ¿no? Que podríamos estar frente de un paciente que tiene esquizofrenia. En psiquiatría ustedes se van a ir percatando de que no existen síntomas típicos, ¿no? O mejor dicho, el término patognomónicos, ¿ya? En los trastornos mentales no existen síntomas patognomónicos, pero sí hay criterios, ¿no? Criterios diagnósticos en el cual haciendo un conjunto, una unidad, podemos llegar a un diagnóstico. En este caso, cuando uno de los criterios es que hay una alteración en el paciente de la conciencia de la unidad del yo, esto nos puede ir indicando de que se trata de un paciente con esquizofrenia. Conciencia de la identidad del yo. Aquí la conciencia de la identidad del yo es lo que hace que nos sintamos idénticos a pesar del paso del tiempo. Si bien puedo darme cuenta físicamente de que ya no estoy igual que cuando era un adolescente o adulto, o si ya soy una adulta, un adulto mayor, no es igual, pues ahora que tengo 70 80 años, físicamente me refiero, ¿no? Que cuando tenía 20 50 años. Pero sí me doy cuenta, ¿no? De que soy la misma persona. O sea, es mi propia identidad como persona, eso no ha variado. Podré tener otras experiencias o podré tener más experiencia, ¿no? Con el pasar del tiempo, pero sigo consciente de que yo como persona sigo siendo el mismo. También una pérdida de la conciencia de la identidad del yo se puede observar en la esquizofrenia. Conciencia de estar separado del entorno, de la demarcación del yo, o sea, el yo y el no yo.
Esta pérdida de la frontera entre el yo y nosotros, entre el yo y el mundo exterior, también pues se va a dar en la esquizofrenia, ¿no? Como que el paciente, al perder esta frontera, piensa o cree, ¿no?, que, por ejemplo, yo y el celular que estoy cargando somos uno solo, ¿ya? O, o la pareja que la que tengo somos uno solo, como que no hay, como que no hay una diferencia, ¿no? En lo que me pertenece a mí y lo que le pertenece a la otra persona. Entonces aquí hay una alteración en la demarcación. La persona no logra hacer, ¿no?, una separación de lo que me pertenece y lo que no me pertenece. ¿Cuáles son las alteraciones de la conciencia del yo propio, ¿no? Hemos hecho una descripción, ¿no?, de los elementos que conforman la conciencia del yo y sus posibles alteraciones. Pero aquí ya hablamos, denominamos o categorizamos más claramente, ¿no?, cómo son estas manifestaciones cuando hay alteración de la conciencia del yo, ¿no? Es decir, pues, cuando se pierde esta unidad, esta continuidad en el tiempo, ¿ya? Esta pérdida de la demarcación entre el yo y el exterior. Entonces tenemos el fenómeno de la despersonalización. Aquí la persona tiene la sensación de extrañeza sobre sí misma. La persona tiene la sensación como que si se estuviera observando desde afuera. Hay una pérdida, pues, de la propia identidad, ¿no?, y de la propia delimitación. La persona cuando percibe o siente este fenómeno de despersonalización, sabe que es uno mismo, pero se nota extraño, se nota diferente, como que algo ha cambiado, pero no sabe qué cosa es. Es por eso que esta persona puede pasar horas mirándose al espejo, como tratando de reconocerse. Dice, esa persona que veo en el espejo, sí, soy yo, sé que soy yo, pero hay algo que no encaja. Por eso la sensación de extrañeza. Esto se puede ver, también con cierta frecuencia en el pródromo de los pacientes que van a presentar esquizofrenia, ¿no?, en la fase prodrómica de la esquizofrenia. El paciente, y la familia también observa como que está por horas mirándose al espejo. Lo llevan la mamá lleva pues al joven, ¿no?, cuando se presenta pues, eh, terminando la adolescencia, ¿no?, empezando la vida adulta, y una de las manifestaciones que expresa el familiar, en este caso la mamá, como ejemplo, es que, doctor, yo veo que mi hijo está mirándose en el espejo por horas, ¿no?, como que si no se reconoce, porque es lo que se llama el signo del espejo, ¿no? Y repito, se ve con cierta frecuencia, ¿no?, en el pródromo del desarrollo del esquizofrenia. Entonces aquí el paciente puede describirlo, ¿no?, que se siente como si fuera un robot o que su cuerpo no le pertenece. O sea, sé que soy yo y que me miro, pero es como que no fuera yo. El otro fenómeno es el de desrealización. Aquí la percepción alterada es de la realidad externa. Es decir, que esta persona no puede reconocer lo que, no puede reconocer su entorno, así no haya una variación del mismo. Este paciente comienza a manifestar que su casa la han cambiado. Puede darse cuenta que es su casa. O sea, él sale a la calle, regresa a su domicilio, pero una vez dentro de su casa tiene la sensación como que no es la misma. Las cosas han cambiado. Por supuesto que puede suceder también igual cuando sale a la calle. Percibe como que
las calles han cambiado, a pesar de que les ve igual, pero es esa sensación que tienen, ¿no? Algo no es igual. Entonces hay una sensación de irrealidad o distanciamiento a esa realidad. El paciente puede expresar este malestar de esta manera, como dice ahí en el ejemplo, ¿no? Hay una sensación de que el mundo se percibe borroso o como una película. Alteraciones del esquema corporal. Este fenómeno también se describe o se puede describir junto a alteraciones de la percepción. Por eso no les llame la atención que vuelvan a recibir información de alteraciones del esquema corporal en el área de la percepción, ¿no? Entonces aquí el paciente tiene una distorsión, ¿ya? De la percepción del propio cuerpo. El paciente puede manifestar que siente que las extremidades son más grandes o pequeñas de lo que realmente son. Otro fenómeno dentro de las alteraciones de la conciencia del yo es el trastorno de identidad disociativo. Aquí hay presencia de múltiples identidades o estados de personalidad. Aquí un ejemplo es que un paciente alterna entre diferentes identidades, ¿no? Con recuerdos y comportamientos distintos, ¿no? Un ejemplo en la película Fragmentado. Si bien ahí hablan pues de 24 personalidades, sería una exageración. Sin embargo, es un buen ejemplo, ¿no? De una alteración de la conciencia a nivel de lo que es, hay una disociación de la identidad de la persona, ¿no? Y puede comenzar a manifestarse la presencia de múltiples personas. Otra película interesante que les puede ayudar, ¿no? A identificar este fenómeno es la película Laberinto, es una película francesa. Si, si les interesa, los invito a que vean la película. Laberinto, sí. ¿Cuál o cómo se hace la exploración clínica, ¿no? De la conciencia del yo? Bueno, la evaluación de la identidad y la unidad del yo se realiza pues mediante la entrevista clínica, ¿no? Y la observación del comportamiento, ¿no? Del paciente, buscando estos signos, ¿no? De despersonalización o desrealización, ¿ah? Si ven al paciente que se está mirando pues mucho tiempo en el espejo, puede estarles ya indicando que hay una alteración en la identidad, en la conciencia del yo, pues hay un fenómeno, pues, ¿no? De despersonalización. O si comienza a manifestar de que las cosas que están a su alrededor pues son distintas, a pesar de que las ve igual, podrían estar frente a un fenómeno de desrealización. También hay algunas escalas que se emplean más, ¿no? De parte de los profesionales de la psicología, hay escalas, cuestionarios, ¿no? Como la escala de despersonalización de Cambridge, ¿no? Que pueden ayudar también a medir el grado de alteración de la conciencia. Esto, como digo, ya va más allá, ¿no? De la exploración clínica, que es lo que está dentro de las competencias de ustedes, sino ya va más dentro de la competencia del profesional de psicología. Entonces, si ustedes están interesados, pueden revisar, de qué se trata esta escala de Couch. Observación del comportamiento y discurso del paciente, ¿no? Que es lo que les manifestaba, ¿no? Es la fenomenología, ¿no? Estamos observando in situ, ¿no? Cómo es que se está comportando el paciente. Repito, ¿no? Si estamos frente a un paciente con el signo del espejo, pues vemos eso, ¿no? Que es un paciente que se está mirando en el espejo, el chorro. Entonces eso ya me está indicando o corroborando, ¿no? La sospecha de que hay una alteración en la conciencia. Entonces es fundamental, ¿no? En la exploración clínica es fundamental que el evaluador esté muy atento,
¿no? A todos los fenómenos que se están produciendo en ese momento. Muy bien, otro caso clínico. Paciente mujer de 74 años, diestra, ¿no? Con antecedentes de hipertensión arterial, consulta por olvidos progresivos de 2 años de evolución. Inicialmente tenía dificultades para recordar eventos recientes y extraviaba objetos en casa. Su familia refiere pues desorientación ocasional en espacios conocidos y problemas para nombrar objetos cotidianos. En la evaluación neuropsicológica presenta deterioro en memoria episódica con bajo rendimiento en el test de Buschke, mostrando dificultad en el recuerdo libre y poca mejora en clases, con clases. En el mini mental, ¿no? Que es un examen que se realiza, ¿ya? Obtiene un puntaje de 20 sobre 30 con afectación en memoria y orientación. La resonancia magnética cerebral revela, ¿no? Atrofia hipocampal bilateral y leve afectación. Se inicia el tratamiento con un inhibidor de la colinesterosa y orientación familiar sobre manejo. La evolución muestra progresión de los síntomas con mayor dependencia para actividades básicas. ¿No? Es decir, que el paciente ya necesita pues, que lo acompañen para ir al baño, para vestirse, para comer. Diagnóstico es una demencia tipo Alzheimer, leve a moderada. Entonces, con este caso clínico, ustedes ya pueden irse dando cuenta de que estamos entrando a otra alteración de otro proceso mental que es la memoria. ¿Y qué es la memoria? La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Adquirir, almacenar y recuperar información. Es como la computadora. En la computadora también ustedes adquieren información cuando entran a Internet, la información que les agrade o les interese, la almacenan y luego, ¿no? Cuando la necesiten, ¿no? A través de una codificación adecuada, pues nuevamente eh, recuperan esa información. Pues lo mismo sucede con la memoria, ¿no? En la memoria adquirimos información, conocimiento, la almacenamos y cuando la necesitamos, pues recuperamos esta información. Hay tipos de memoria, ¿no? Que les va a servir para ir identificando también los fenómenos patológicos. Tenemos la memoria sensorial, que es la retención breve de estímulos sensoriales, es decir, a partir pues de ruidos, por ejemplo, sonidos, ¿no? Tal vez una música que me agrada, una canción, pues la retengo, ¿no? En ese momento, pero es por un tiempo breve nada más, ¿no? Me gusta, escucho una canción, una melodía que me agrada, pues en ese momento la comienzo a tararear, pero si es algo nuevo que lo he escuchado, posiblemente a los pocos minutos no logro ya recordar, ¿no? Cuál era esta canción, hasta que la vuelvo a escuchar. La memoria a corto plazo, aquí hay una información retenida por un tiempo limitado. Son hechos, más que todo relacionados con hechos recientes. Y la memoria a largo plazo, aquí ya hay un almacenamiento duradero de información, ¿no? Aquí ya puedo recordar hechos pasados, ¿no? A dónde viajé el año pasado, ¿no? Con quién estuve compartiendo el cumpleaños de una persona conocida. Entonces, eh, ya la memoria de largo plazo, ¿no? Me ayuda a eso, ¿no? A ese almacenamiento de mayor tiempo de información que recibo. Tenemos también la memoria explícita e implícita, ¿no? Que se vendría a ser la memoria consciente y la memoria inconsciente.
Entonces, con la memoria explícita, voy a tener recuerdos, ¿no? De personas importantes para mí, personas significativas, ¿ya? Lugares, hechos que he vivido, ¿no? Los hechos, por ejemplo, que he tenido en el colegio, con quienes, con quienes compartí, quiénes fueron mis profesores, mis profesoras, ¿no? Compañeros de aula, de colegio, dónde estaba ubicado mi colegio. Entonces, todo eso, pues, cuando evoco estos recuerdos, entonces estoy hablando de la memoria explícita. Y la memoria implícita, que ya está más relacionado a un nivel inconsciente, está más en relación a otras circunstancias o como son los hábitos, ¿no? Y capacidades motoras. Por ejemplo, ¿no? Una persona que cocina, entonces ya sabe, sin estar haciendo, entre comillas, mucha memoria, ya sabe cuáles son los ingredientes que va a utilizar para hacer, por ejemplo, un ají de gallina o un lomo saltado. Ya sabe ya cómo tiene que cortar la papa, ¿no? Cómo preparo pues la carne, con los ingredientes que necesito. Entonces todo eso es la memoria implícita, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pero ya se formó en mí, ya lo tengo adquirido como si fuera un hábito. Ya no necesito estar leyendo un recetario, ¿no? Para saber cómo se hace un lomo saltado. Ya lo incorporé, ¿no? Y solamente comienzo a actuar, a funcionar. Esa es la memoria implícita. Entonces, cuando ustedes evalúen o hagan la exploración, no solamente es a nivel de lo que es la memoria pues, de fijación, corto plazo, largo plazo, sino también es importante evaluar la memoria explícita. Otro concepto que ustedes también lo van a escuchar con frecuencia es en relación a la memoria de trabajo, que es un sistema cognitivo que nos permite mantener y manipular temporalmente la información para realizar tareas complejas como el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Esta memoria de trabajo pues se caracteriza porque es de capacidad limitada, es decir, que solo puede retener unos pocos elementos a la vez, ¿no? Aproximadamente siete más menos dos ítems, ¿no? De alguna situación que voy a recordar. Su almacenamiento es temporal, puede durar solamente unos segundos si es que esto no se refuerza. Y es activa ya que no solo retiene información, sino también procesa la información. ¿Cuáles son los componentes, ¿no? De la memoria de trabajo? ¿Ah? Hablan del bucle fonológico. Aquí mantiene, pues, la memoria de trabajo mantiene la información verbal. Por ejemplo, al recordar un número de teléfono. Por supuesto, ahora, en la actualidad, ya no empleamos tanto, ¿no? Esta capacidad, porque ya con los equipos modernos que hay, lo que hacemos rápidamente es grabar, ¿no? Los números de teléfono. Antes, cuando no habían pues estos equipos, estos celulares, las personas por lo regular, cuando les interesaba saber el número telefónico de alguien significativo, tal vez una posible pareja, pues lo que hacían era retener, ¿no? El número de teléfono, por supuesto, de casa, ¿no? De la chica o del chico para poder volverlo a llamar más adelante, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Y si no tenía pues un lapicero, un lápiz, papel a la mano, lo único que me quedaba pues era pues retener la información en mi memoria y así podía recordar el número de teléfono. Es más, si esto ya lo hacía de manera habitual, es decir, que ya recordaba, ¿no? O refuerzo, recordar
este número telefónico, pues ya ni siquiera era necesario hacer memoria al número de teléfono, era únicamente marcarlo. Automáticamente recordaba cuál era el número de teléfono. Era interesante, ¿no? Cuando no habían estos equipos celulares, ¿no? Cómo se ejercitaba esta memoria de trabajo que no tenía esta denominación, ¿no? No se sabía qué era la memoria de trabajo, porque ustedes ven, pues, recién a partir del año de 1974 es que se comienza, pues, a dar, identificar o darle una denominación a esto, ¿verdad? Pero era la capacidad que tenían las personas, ¿no? Para recordar de manera automática, ¿no? Y emplear lo que se necesitaba. Otro componente es la agenda visoespacial, ¿no? En lo que se refiere a la memoria de trabajo. Pues, un ejemplo de esto, ¿no? En el procesamiento de la información visual y espacial, como es recorrer camino en un mapa, ¿no? Antes se utilizaban mucho los mapas. Entonces, sin necesidad de estar viendo a cada rato el mapa, solamente para alguna nueva información que se requería, ya las personas ya sabían cuál era el camino, ¿no? A seguir. Antiguamente habían pues lo que se llamaban las guías de teléfono. Las guías de teléfono fueron unos libros pues tremendos, ¿no? Que estaban los números telefónicos de todas las personas de la ciudad. En este caso hablo de Lima. Y al final había una serie de páginas en el cual estaban el mapa de cada distrito. Entonces, si alguien quería llegar pues a un domicilio que no conocía, pues se podía guiar de estos mapas, ¿no? Entonces, no era pues que tenía que salir con la guía telefónica, ¿no? Para ir a la dirección, pero solamente viendo el mapa no se podían ubicar a través de alguna avenida principal y poder llegar al destino. Entonces, esto era pues la memoria de trabajo. Después, más adelante, ya llegaba al destino, pasaba una semana o semanas, ya se olvidaban, ¿no? De cómo habían llegado ahí, ¿no? Que esa es también otra característica de la memoria de trabajo, ¿no? Que es temporal, es por corto tiempo. En el Ejecutivo Central, aquí hay una coordinación de los dos sistemas anteriores, ¿ya? Entre el fonológico y el viso espacial, ¿no? Tal vez había la asociación de algún sonido, cuervo con el ejemplo, tal vez alguna canción, ¿no? Que justamente tocaban cuando yo me estaba dirigiendo, ¿no? A un determinado destino. Entonces, escuchando esa canción, ¿no? Hago la concatenación y recuerdo, pues, de cómo llegar a ese destino. Interesante. Y el buffer episódico, que esto ya este es un componente añadido ya en el año 2000 que vincula la memoria de trabajo con la memoria a largo plazo. Entonces, como un episodio de un evento, de un momento que se haya vivenciado a través de una ejecución de una tarea, ¿no? Ya puede quedar almacenada, ¿no? También en la memoria de largo plazo. Entonces, ejemplos de uso de la memoria de trabajo, que es interesante también que ustedes, ¿no? Lo exploren en sus pacientes, hacer cálculos mentales, ¿no? Pruebas matemáticas, claro, dependiendo del grado de instrucción, ¿no? Del paciente, ¿ya? Un cálculo mental también, que puede implicar la memoria de trabajo no solamente con números. Hablaba de la memoria implícita que puede estar relacionada también, ¿no? De preguntarle a una persona qué porcentaje, pues, para preparar un cóctel, un pisco sour, que es tan famoso en nuestro medio, ¿no? ¿Cuánto de pisco, cuánto de limón, por ejemplo? Entonces ya se van haciendo los cálculos mentales. La persona que sabe, ¿no? Que ya está habituada, no necesita estar revisando su recetario para decirles. Entonces ya se están haciendo los cálculos mentales. ¿Cuántos pacientes pueden venir el día de hoy en una campaña de salud? Estoy haciendo un cálculo mental. Esa es la memoria de trabajo.
El leer y comprender un texto, ¿ya? También estoy echando mano de mi memoria de trabajo. Ya el reforzamiento, ¿no? Para que esto se almacene y pase a una memoria a largo plazo, ya pues se requiere pues de un mayor esfuerzo. Seguir instrucciones complejas sin anotarlas. Cuando sean ustedes internos y el asistente les diga, pues, doctor, doctora, usted tiene que hacer de este paciente tales, 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 tales cosas. No, análisis, rayos X, tomografía, darle la medicación y no tienen en dónde anotarla, entonces ustedes echan mano de su memoria de trabajo para retener esa información. Ya más adelante, para no olvidarse, ya hacen las anotaciones, pero en ese momento no lo hacen. Entonces ahí es donde ustedes, ¿no? Están empleando pues, la memoria de trabajo. Entonces es interesante también cuando dan estas exploraciones, ¿ya? Cómo va en la memoria del trabajo. Patologías en las cuales se ve que sí hay una franca alteración de la memoria de trabajo o es en los pacientes con esquizofrenia. Entonces, en psiquiatría y neuropsicología, ya la memoria de trabajo se evalúa pues en trastornos, ¿no? De déficit de atención, con hiperactividad, en esquizofrenia, como te estaba diciendo, cuando hay un deterioro cognitivo leve y en la demencia, ¿no? Ahí ustedes pueden, ya es un indicador, ¿no? Si hay una falla en la memoria de trabajo, que ustedes pueden estar frente a un paciente con este tipo de alteraciones. La memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo, pero con funciones adicionales, porque se procesa la información, ¿ya? Mientras que la memoria de corto plazo solamente almacena información temporalmente, la memoria de trabajo ya la procesa y manipula activamente, ¿ya? Para realizar una tarea. ¿Cómo se procesa la memoria? Esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es a través de las alteraciones del procesamiento de la memoria que ustedes también pueden ir llegando a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo procesamos la memoria? A través primero de la codificación. Codificamos la información que estamos recibiendo, de tal manera que esta información pueda quedar almacenada. ¿Y esto qué implica? Implica atención, percepción y procesamiento de la información que ustedes están recibiendo. Entonces, en este momento ustedes me están escuchando. Entonces, toda esta información que están recibiendo ya la están codificando. Bueno, el doctor está hablando de un proceso mental que se llama memoria, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta para la evaluación de pacientes, ¿no? Que puedan tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, ustedes ya van codificando la información y que necesitan hacerlo así para poderla, pues, almacenar y después educar. Y para eso necesitan, pues, estar atentos. Entonces, si en este momento hay alumnos que están con la cámara apagada y en lugar de prestar atención a lo que yo estoy diciendo, tal vez estén comiendo, tal vez estén haciendo otra cosa, viendo televisión, escuchando música. Entonces, como la atención no está siendo dirigida, ¿no? A la persona, en este caso a mi persona, que estoy dando la información, entonces no van a poderla codificar. Y si no la codifican, no la van a hacer. Mi percepción tiene que estar adecuada, es decir, tengo que tener una adecuada audición, ¿no? Esto desde el punto de vista orgánico. Entonces, las personas que tienen hipoacusia, sobre todo si es de moderada a severa, no podrán codificar esta información. Entonces, se verá afectada la memoria. Y si hay una interferencia cualitativa, es decir, que puede estar escuchando bien, entre comillas, pero sin embargo hay una interferencia de tipo alucinaciones y esta persona está más atenta
a las alucinaciones auditivas, que a lo que otra persona puede estar hablando, también va a tener problemas para codificar esta información. Y por supuesto, pues el procesamiento. Hay que procesar toda la información. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿No? ¿Para qué me sirve esta información que estoy recibiendo? Entonces, un ejemplo también, ¿no? De codificación dentro del procesamiento de memoria es recordar un número de teléfono repitiéndolo varias veces, ¿no? De esa manera, pues, logro almacenar la información. Y sí, pues, el otro procesamiento de la memoria es el almacenamiento, que es el mantenimiento de la información en el cerebro. Y aquí está, pues, perdón, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es delimitada, ¿no? De limitada duración, es limitada su capacidad. Y la memoria a largo plazo, que sí, pues, puede durar muchos años o toda la vida. Y por último, la recuperación de lo que he codificado y almacenado. Entonces, necesito recuperar esa información. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Entonces, aquí es útil que haya un reconocimiento de lo que estoy recordando, ¿no? Es recordar algo cuando se presenta un estímulo asociado. Vuelvo al ejemplo, ¿no? De la música, ¿no? Puede ser que tuve una vivencia, una situación especial. Entonces, esta vivencia estuvo acompañada de un sonido, una música, y cuando escucho esa música, pues comienzo, ¿no? A evocar nuevamente esa vivencia, ese recuerdo. Y reconozco que sí fue algo real, ¿no? Sí lo viví, ¿ya? Porque puedo empezar a recordar cosas falsas, cosas que nunca existieron, ¿no? Eso serían las paramnesias, que lo vamos a ver más adelante. Y memoria de recuerdo, ¿no? O sea, traer información sin pistas externas. Es decir, que la persona comienza a evocar recuerdos, pero sin que haya pues una asociación con algo. De repente, ¿no? Ante una situación X, es decir, mejor dicho, ¿no? La persona está realizando una actividad, ¿no? Y de la nada comienza a recordar, ¿no? Una vivencia que tuvo pues hace un par de semanas con otra persona, ¿no? Entonces ahí es que estoy recordando, pues, estoy teniendo un recuerdo, pero sin que haya habido un estímulo explícito. Entonces, recuerden esto, ¿no? El procesamiento de la memoria, ¿no? Es muy importante, estos tres elementos: codificación, almacenamiento y recuperación, ¿no? Para poder ir identificando cuáles son las alteraciones de la memoria. Entonces, psicopatología de la memoria según su procesamiento. Alteraciones en la codificación. Hay déficit en atención y percepción, ¿no? Que impide el adecuado registro de la información. Entonces, pacientes, ¿no? Con un trastorno de déficit de atención que no logra retener la información. Pacientes con un síndrome maníaco en el trastorno bipolar, ¿no? También va a haber un déficit de atención que no va a retener información. Pacientes con depresión, ¿no? En los pacientes con depresión, ¿no? Que hay una hipoprosexia, ¿no? También no va a poder retener información. Entonces ya ustedes se van percatando, ¿no? En qué alteraciones o qué trastornos pueden estar, ¿no? Implicando una alteración a nivel de la codificación del procesamiento de memoria. Alteraciones en el almacenamiento, ¿no? Que hay una pérdida o deterioro de la información que está siendo almacenada. Esto pues se ve en enfermedades de Alzheimer, ¿ya? Donde las memorias antiguas se conservan, ¿ya? Inicialmente, pero las nuevas se pierden rápidamente. Esto es muy característico en la demencia tipo Alzheimer. El paciente se olvida rápidamente de lo que hizo hace unas horas atrás, un día anterior. Sin embargo, hechos ocurridos, ¿no? Hace 10, 20 años, los tiene muy claros. Entonces aquí hay una alteración pues en el almacenamiento.
Es cierto también que conforme vaya progresando la enfermedad de Alzheimer, ya estas memorias antiguas también se van perdiendo. Y alteraciones en la recuperación de la memoria, ¿no? Entonces hay una dificultad para acceder a información almacenada. Esto se puede ver mucho pues en situaciones en el cual hay bastante estrés, ¿no? Bastante exigencia, ¿no? En realizar una actividad, en situaciones de ansiedad también, ¿ya? De temor muy intenso, por ejemplo, ante una situación de un examen, ¿no? Un examen, digamos, que ya es crucial para que el alumno avance de año o apruebe el ciclo o apruebe el curso. Entonces, si no sabe manejar bien, no sabe manejar adecuadamente esta situación de estrés, puede pues, producirse un bloqueo mental, ¿no? Y no puede pues recuperar la información que ya fue almacenada. Pues, la persona puede decir, pero si yo lo sabía. Incluso salen del examen, salen del estrés, ¿no? Y comienza a recordar. Es que ya no está ante ese estresor. ¿No? Entonces, es común decir, no, pero yo lo sabía, ¿cómo no me acordé? Otra situación es la fatiga cognitiva. Una persona que, digamos, no ha dormido toda la noche o ha dormido muy poco, pues también tendrá dificultades para recuperar información. Por eso es que no se recomienda que un médico que ha hecho una guardia nocturna al otro día pues esté trabajando. Entonces memoria de trabajo también, ¿ya? No, no va a estar, no va a estar adecuada, ¿no? El procesamiento para recuperar la información almacenada no va a ser la más adecuada. Por eso, después de una guardia corresponde descansar. Alteraciones de la memoria, ¿no? Entonces tenemos las amnesias, ¿ya? Hablamos pues a nivel de almacenamiento, ¿no? Las amnesias. Pérdida total o parcial de la memoria. Aquí puede haber una amnesia anterógrada que se refiere a la incapacidad para formar nuevos recuerdos. El paciente no puede almacenar nuevos recuerdos, no puede codificar la información que está recibiendo. Y esto se puede ver pues en pacientes que tengan daño a nivel del hipocampo, ¿no? Todo lo que ocurra después del daño del hipocampo, ya el paciente no lo va a poder retener. La amnesia retrógrada y la incapacidad es para recordar información previa a un evento. Ejemplo, una persona con un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de un accidente, pues olvida su pasado. Situaciones graves que hasta olvida quién es. Entonces hay una amnesia. La amnesia disociativa, ¿ya? Aquí es causada por eventos traumáticos. No me refiero a eventos traumáticos físicos, sino a eventos traumáticos psicológicos, ¿no? Y puede afectar, ¿no? La memoria autobiográfica, ¿no? Por ejemplo, un evento traumático psicológico, un ataque, ¿no? Violento, ¿ya? Un abuso sexual, por ejemplo. Entonces la persona ante esta situación, pues, como un mecanismo de defensa, puede primero bloquear el evento traumático, no lo recuerdo, ¿no? Y no recuerda incluso todas las circunstancias en las que estuvieron alrededor de ese evento. Pues ahí hay lagunas en la memoria, ¿no? El paciente no recuerda algunas situaciones específicas, ¿no? Acompañado también de dificultades para establecer las relaciones de eventos, ¿no? Situaciones tan angustiantes, ¿no? Que pueden llevar al paciente también a confusiones, como que no se dan cuenta, ¿no? Lo que está ocurriendo.
Las paramnesias, ¿no? Lo que le decía hace unos minutos en relación, pues, cuando se recupera la memoria. Podemos recuperar memorias, pero que no son falsas, que son falsas, perdón, que no son reales, ¿ya? Entonces, toda memoria falsa es una paramnesia. Hay distorsiones o falsificaciones de la memoria, ¿no? Y aquí tenemos las confabulaciones, que es una invención de recuerdos falsos para llenar justamente esos vacíos, esas lagunas en la memoria. Eso se puede ver en pacientes con síndrome de Korsakoff, ¿no? Que es a consecuencia, pues, del abuso, ¿no? De la intoxicación por alcohol. Entonces, el paciente tiene un palincesto, no recuerda qué ha pasado e inventa historias para justificar su vida. Trata de llenar ese vacío. Esto también se ve en pacientes con demencia. También hay vacíos en la memoria, lagunas en su memoria. Como no retiene ya información reciente, ¿no? El paciente con demencia, hablemos de demencia tipo Alzheimer, ¿no? Usted le pueden preguntar, señora, ¿qué hizo el día de ayer? Y él o la paciente comienza a narrarle toda la historia así, el día de ayer salí a caminar a la playa, me fui a un restaurante, la pasamos bonito con toda la familia. Y lo real es que esa persona en todo el día no salió a, a ninguna parte. Ahora, no es que el paciente esté mintiendo, sino que es un mecanismo de defensa, ¿no? Para llenar justamente esos vacíos que tiene, ¿no? Entonces son confabulaciones. Eso se llama confabulaciones, que es una paramnesia, es una memoria falsa. Otra paramnesia es el déjà vu. El déjà vu es la sensación de haber vivido previamente una situación nueva. Posiblemente ustedes lo han tenido en más de una ocasión. Esa sensación, ¿no? De que están en una situación reciente, nueva para ustedes, pero tienen la sensación como de haber estado antes ahí. Pero ese es el déjà vu. No necesariamente las personas que tengan déjà vu significa que tengan alguna patología, ¿no? Pero sí es un fenómeno que se presenta, es una parálisis. Y el jamais vu es la sensación de extrañeza ante algo familiar, ¿no? Es decir, es lo contrario, ¿no? Al déjà vu. Entonces, el paciente sí sabe que ha estado, ¿no? La situación que está viviendo, ¿no? La ha vivido, ¿no? Sí, yo he venido a este lugar, por ejemplo, si viaja pues a una provincia, sabe que es la segunda vez que va, está viendo, pero ha estado ahí antes, pero sin embargo tiene la sensación como que si fuera extraño, ¿no? Ese es el famoso. La hipermnesia, ¿ya? Es otro fenómeno en el cual una persona experimenta un aumento anormal en la capacidad de recordar información. ¿Ya? Puede manifestarse como una recuperación extremadamente detallada de recuerdos o como una evocación involuntaria de experiencias pasadas. ¿No? Recuerda todo muy claramente. Han habido relación de hipernesia en relación a la presencia de tumores cerebrales, ¿ya? Otro fenómeno de hipernesia ante situaciones muy angustiantes, ¿ya? Por ejemplo, ante la amenaza de muerte. Se ha visto que en ese momento esta persona comienza a recordar toda su vida de manera muy detallada, ¿no? Eh, También se ha visto en personas, o lo han descrito, ¿no? Se ha visto en unas personas que están en una fase terminal también, como que previo, ¿no? Previo al deceso, también comienzan a tener, pues, una exaltación, ¿no? De la memoria, ¿no? Recordando eventos pasados con mucho detalle. Esa es la hipermnesia. Tipos de hipermnesia, tenemos la hipermnesia espontánea, o recuerdos detallados que aparecen sin esfuerzo.
a veces situaciones emocionales intensas, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Ante un peligro, ¿ya? La hipernesia inducida se observa en estados alterados de conciencia, ¿no? Como en hipnosis o consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Ese es el consumo de marihuana, pues, y de cocaína. Más de cocaína, pues. Más de cocaína pueden producir este fenómeno de hipernesia. La hipernesia patológica, ¿no? Que se asocia con trastornos psiquiátricos, ya como el trastorno de estrés postraumático o episodios maníacos en un trastorno bipolar. ¿Ya? En el trastorno de estrés postraumático, el paciente comienza pues a recordar los hechos, ¿no? Por ejemplo, un combatiente de guerra que estuvo pues en medio del fuego cruzado, una situación muy angustiante, ¿no? Porque estaba en peligro su vida. Más adelante, ¿no? Cuando ocurre pues los flashbacks, ¿no? Que se llama, ¿no? Este episodio angustiante en el paciente posterior pues a la vivencia que ha tenido, pues comienza a tener un recuerdo muy vívido, ¿no? Recordando con mucho detalle, ¿no? El evento traumático. Los pacientes maníacos también en trastorno bipolar se ha podido observar este fenómeno de hipernesia patológica. Bueno, ya lo dije el ejemplo, ¿no? Un paciente con trastorno de estrés postraumático revive de manera intensa y repetitiva los detalles de un evento traumático, recordando olores, sonidos y emociones con una nitidez. ¿Cómo exploramos la memoria? ¿No? Hay test, ¿no? Test de memoria inmediata y diferida, que es el test de los 7 dígitos, y el test de Bush. El test de los 7 dígitos se evalúa pues la memoria de trabajo, ¿no? Y la atención. ¿Ya? Consiste en la repetición de secuencias numéricas de 7 dígitos, tanto en orden directo como inverso, ¿no? Se le dice al paciente. Ahora repite estos números: 2, 4, 7, 9, 20, este, no, 20 no, es un dígito nada más, perdón, ¿ya? 9, 8, ¿ya? Ahora repítalo, ¿no? Ahora dígalo de manera inversa. De esa manera se va evaluando, ¿no? Y la de trabajo. Se usa en la evaluación de funciones ejecutivas y deterioro cognitivo, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Pues, como van evaluando la memoria de trabajo, ¿no? Ya les puede ser un indicador de que esta persona tenga un problema. El test de Buschke o test de aprendizaje verbal de Buschke, que aquí evalúa pues la memoria episódica y el aprendizaje verbal. Entonces, en este caso se presenta una lista de palabras y se mide la capacidad del paciente para recordarlas, ¿no? Después de varias repeticiones y tras un intervalo de tiempo. Una variación es pedir al paciente pues que repita 3 palabras, ¿ya? Que las repita unas 3 veces, ¿no? Que se las grabe y después de unos minutos se le dice al paciente pues que las vuelva a decir, ¿ya? También se puede utilizar, ¿no? Este test para detectar déficits de memoria a largo plazo, ¿no? Como el Alzheimer. Eh, aquí, aquí en este caso, ¿no? Que se le pide pues que se le repitan las palabras, se le puede pedir después de 5 minutos, 10 minutos que las vuelva a decir. En la evaluación de la memoria episódica con tareas de recuerdo libre, ¿no? En este caso, ¿no? Se le invita al paciente a que les diga, ¿no? ¿Qué cosa hizo usted el día de ayer o hace una semana? Por supuesto, es necesario que esté presente alguien que estuvo con esta persona para verificar si en realidad lo que me está diciendo es un recuerdo real o puede ser también una paramnesia. Este, Otra variedad es pedir al paciente
que diga pues alguna situación en la cual sea un dominio en común, ¿no? Por ejemplo, pedirle que nombre pues los nombres de los 5 últimos presidentes, ¿no? Empezando por el último, ¿no? Y quién fue el anterior y el anterior. Es una adecuada memoria a largo plazo, porque con eso estamos hablando de la memoria también a largo plazo, es que nos diga, ¿no? Mínimo cinco presidentes. Cuestionarios estructurados como el Mini-Mental, ¿ya? Que es una prueba muy sencilla. En la siguiente lámina vamos a ver esto, ya que les va a ayudar mucho también para determinar si este paciente tiene un deterioro cognitivo. Y exploración de falsos recuerdos, ¿no? Mediante pruebas de reconocimiento, ¿no? Tal vez fotos, ¿no? Que tenga el paciente, el familiar le lleve una foto y que diga, ¿no? Si recuerda algunas las situaciones que están ahí en la. La prueba del reloj, que también lo vamos a ver, ya es una prueba bastante sencilla, ya que nos va a ayudar a determinar si el paciente tiene un deterioro cognitivo. Esta es la prueba del Mini-Mental, ya es una prueba bastante sencilla, ¿no? Aquí se puede explorar, ¿no? Elementos como la orientación temporal, espacial, la fijación del recuerdo, atención y cálculo, el recuerdo diferido, el lenguaje, ¿ya? Tiene todas estas, todos estos ítems que se van evaluando uno por uno y al final pues se llega a una puntuación, ¿no? Ustedes ven, cada uno tiene una puntuación máxima, hasta 5. Y sí, pues hay 5 elementos en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, no, pero entonces a cada acierto se le va dando un punto, ¿ya? A cada acierto se le va dando un punto. Aquí es 5 puntos como máximo, aquí 3, acá también 5, acá 3, ¿no? Aquí hay un puntaje máximo de 9 y el puntaje total es máximo 30, ¿ya? De 27 o más puntajes es normal, ¿ya? 24 menos si hay una sospecha patológica, de 12 a 24 puntos ahí hay un deterioro, y de 9 a 12 puntos ya estamos hablando pues de un cuadro de demencia. En esta parte del lenguaje, ¿no? En la última, se le pide pues que dibuje dos pentágonos intersectados y pide al sujeto, ¿no? Que los copie tal cual. Ustedes hacen el dibujo y se les pide al sujeto que lo haga. Ya si el paciente no lo hace, ya es un punto. Y esta es la prueba del reloj, ¿no? Que también nos indica, ¿no? Si es que puede haber un deterioro cognitivo. Se le dice al paciente, ¿no? Que dibuje un reloj, ¿ya? Analógico, por supuesto, ¿no? Que ponga pues toda la numeración, ¿ya? El 1, 2, 3, 4, hasta el número 12, y le dicen ustedes que señale pues con el horario y el minutero, ¿no? Una hora determinada. Aquí, por ejemplo, la orden fue, marque usted que sea las 11:10, ¿no? Entonces, esto es, si el paciente lo hace así, quiere decir que está adecuado. Pero si comienza a hacer unos dibujos extraños, no logra hacer la circunferencia, la distribución de los números, no es la adecuada del reloj, ¿ya? No marca, o no se puede apreciar bien, ¿no? La indicación por las 11:10, más parece que sea cerca de las 12, no conserva pues la morfología adecuada, entonces ya esta es una prueba que está indicando que el paciente puede tener un deterioro cognitivo, ¿no? Nos ayuda bastante también, ¿no? Para ir determinando si mi paciente tiene pues un síndrome demencial. Lo más frecuente pues una demencia tipo Alzheimer. Bien, para ir terminando, ¿no? Ejemplos clínicos. Caso de despersonalización, paciente de 25 años con ansiedad crónica que siente que su cuerpo no le pertenece.
Esa es una despersonalización. Caso de amnesia anterógrada, paciente con lesión en el hipocampo debido a encefalitis que no puede recordar eventos recientes. Caso de confabulación, paciente con síndrome de Korsakoff que relata eventos falsos sobre su vida pasada. Conclusiones. La conciencia del yo y la memoria son funciones clave para la identidad y el funcionamiento cognitivo, ¿no? Determinando si hay alguna alteración en estos dos niveles, entonces ya ustedes van teniendo una idea si este paciente tiene una capacidad de discernimiento, ¿ya? Esto muy útil pues para situaciones médico-legales. Sus alteraciones pueden generar gran impacto en la vida del paciente, ¿no? Imagínense ustedes que que el paciente pues comience a decirle, doctor, no me reconozco como soy. O siento que las personas que están a mi costado es como que se estuvieran metiendo dentro de mí, por lo menos de imaginación. He perdido mi identidad del yo. Aunque el paciente les diga, pues, doctor, me estoy olvidando de las cosas, ¿no? Y vean el sufrimiento que usted está presentando. Sobre todo si es un cuadro de demencia en los primeros episodios. Entonces, estas alteraciones van a causar un gran impacto. La evaluación clínica adecuada, por lo tanto, permite un mejor abordaje y tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Todo claro. Muy bien. Había una buena codificación de la información. Ya está almacenado. Falta si hay buena recuperación al momento del examen. Preguntas, comentarios, jóvenes. Bien, si no hay, Doctor, una consulta. Lo son adelante. los trastornos o las alteraciones No le escuché bien, se le escuché distorsionado, alumno. sí, doctor, dice que las ¿Puede alteraciones que le escribirlo? preceden yo solamente se pueden esto, No, no le escucho. Se escucha entrecortado. Le invito a que lo escriba. ¿Aló? Bueno, no sé, parece que se perdió la comunicación. Bien, ¿algún comentario o pregunta?